Hola, qué alegría encontrarnos de nuevo para compartir la experiencia tan hermosa de Adviento, en el que la Virgen María nos enseña de la espera y la esperanza. Pero sabemos que en primer lugar es el Señor el que nos guía en esta meditación, así que pongámonos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy queremos abrir nuestro corazón para que seas tú el que nos vaya guiando a través de estos textos de la Sagrada Escritura que nos hablan de María, tu madre y nuestra madre, esa mujer que nos enseña a conocerte, a amarte, a seguirte, a servirte, a ser verdaderos discípulos tuyos. Hoy abrimos nuestro corazón para que sea tu espíritu el que nos vaya guiando y el que ponga tanto en nuestro corazón como en nuestros labios esa alabanza como la de la Virgen María y esa disposición para escuchar tu palabra y para hacer tu voluntad. Por eso hoy nos disponemos como ella y con ella y pedimos también su oración, su intercesión y oramos con la Virgen María diciendo: He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Este tema que a mí me parece hermoso, esa época de Adviento en que el Señor nos ayuda como a vivir con más esperanza, con más confianza. Y nos ha puesto un modelo y es la Virgen María. Pues yo quería aclararles incluso que hay 4 personajes, que resaltan en esta época y que nos enseñan de este caminar a través del Adviento, y es el profeta Isaías, como hombre profeta del Antiguo Testamento que nos guía hacia esa esperanza, esa confianza en Dios. Está también, digamos, como el que cierra el antiguo y abre el nuevo, que es Juan Bautista, ese profeta que nos enseña también a cambiar de vida, que nos invita para que nos dejemos transformar por el Señor. Está también San José, que es el esposo de la Virgen María y que va a confiar de una manera muy especial en el Señor y a escuchar la voz de Dios, porque cuando no entiende lo que está sucediendo, se atreve a escuchar la palabra y a hacer lo que Dios le diga. Y dejo por último, pero yo digo que es la primera, la Virgen María, esa mujer, llena de confianza en Dios, que ha sabido dialogar con el Señor. Yo digo que en el momento de la anunciación, la Virgen María está orando y está orando en su casa. Allí, digamos que en su intimidad está depositando todo su ser en Dios. Y es allí, ¿sí? Cuando uno incluso, pues algunos que hemos tenido esa experiencia de ir a Israel y conocer aquel lugar donde fue la anunciación, que es muy impactante porque ya hoy en día es toda un templo, pero es la casita humilde, que allí está, como dentro del templo, ¿sí? Una casita humilde donde vive la Virgen María y donde ella, está dialogando con el Señor y donde escucha su voz. La Virgen María, cuando uno toma conciencia, pues, y mira un poco el Antiguo Testamento, ella hace parte de los que se llaman allí en el Antiguo Testamento como los Anahuim o los pobres de Dios. O también lo llamaban los profetas el resto del pueblo de Israel y que eran las personas que estaban aún en medio de todas las problemáticas que vivían, porque también en el Antiguo Testamento les tocó vivir muchas guerras, crisis económicas,
crisis sociales, políticas, y todo esto pues afecta a las familias, las personas, y entonces es allí donde estas personas, aún en medio de todas esas crisis que parecen acabar con todo y de que ya todo queda como arrasado, destruido y aniquilado, pero la verdad, estos pobres de Yahvé, estos anahuín, siguen confiando, esperando en el Señor, porque Él es la única salvación. Y esa es la esperanza de la Virgen María. Y allí, en ese momento de oración, cuando está en su casa, allí en la Anunciación, está precisamente depositando toda su confianza en el Señor, esperando en Él. Ella abre su corazón. Y a mí me impacta mucho más que ella como mujer, hay una, digamos, una situación que vivía la mujer en el pueblo de Israel en la época de la Virgen María, y era que era totalmente marginada, y era, pues, la única posibilidad que tenía una mujer para escuchar la palabra de Dios era cuando su papá o su esposo hablara de Dios. Bueno, lógico, también podían ir a la sinagoga, pero la mujer estaba por allá en los últimos puestos, como quien dice, pues estaba totalmente relegada, desplazada. Y aún así la Virgen orando en aquel momento, confiando en el Señor, esperando en el Señor. Entonces, recordemos algunas partecitas de ese texto de la Anunciación que está allí en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 26, cuando nos cuenta que al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ahí me detengo para recordar eso, ¿cierto? Que la Virgen María está en su casita, allá en Nazaret, en esa ciudad de Galilea, perdón. Pues sí, Nazaret es una ciudad de Galilea. Galilea es como decir para nosotros los colombianos el departamento, para algunos es como el estado, ¿cierto? Y Nazaret es la pequeña ciudad. Y allí llega el ángel Gabriel, que se encuentra precisamente con la Virgen María, que está, dice, que está pues desposada con un hombre llamado José, que es de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Entonces allí pues nos aclara muy bien que ella está desposada, es decir, comprometida con José, y José es de la familia del rey David, que es algo también muy, muy hermoso de entender, porque todas esas promesas que hay en el Antiguo Testamento, de una manera especial en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, al rey David se le prometió que de su descendencia sería pues el rey de Israel, el Mesías. Entonces, es esa, pues esa promesa que ahora vamos a ver que se cumple precisamente en Jesús, porque José es el que le da, podemos decir, el apellido al niño Jesús, a Jesús, ¿cierto? Y entonces él es de la descendencia precisamente del rey David. Y sigue diciendo el texto que el ángel entró y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Quiero detenerme un poco en esas palabras porque lo primero que el ángel le va a decir a María es que se llene de alegría, de gozo en el Señor, porque va a llegar pues esta buena noticia precisamente, y que ella va a ser llena de esa gracia, porque realmente la gracia que le llega es de Dios. La gracia es el regalo, la presencia de Dios. Realmente pues es en ese momento que le va a llegar de una manera más especial. Seguramente María ya ha vivido esa experiencia del Señor y por eso es tan abierta para estar orando y alabando al Señor. Ella es una mujer de un corazón abierto a Dios, y allí
es donde tenemos que comprender toda esta experiencia de la esperanza, ¿sí? Porque la esperanza, pues, requiere confiar en Dios, en su fidelidad, y requiere que nosotros tengamos esa fe en Él para que se cumplan esas promesas de Dios. A través del Antiguo Testamento habían muchísimas promesas y seguramente la Virgen María es precisamente esa que confía en el Señor, que espera en el Señor y que el ángel le está diciendo que se alegre porque ya en los profetas se anuncia de que va a llegar el Mesías y le dice varios profetas le dicen, por ejemplo, Zacarías, le dicen al pueblo de Israel que se alegre porque va a llegar ya la salvación. Pues ahora con María sí que ha llegado ya esa salvación porque es Jesús, el Salvador, que va a ser gestado allí en su vientre. Entonces, ese es el milagro más grande que ocurre aquí, en la Anunciación, de que allí ¿sí? Se ha formado el mismo Hijo de Dios, como le va a decir el ángel más adelante, por obra del Espíritu Santo. Pero aquí yo quiero que entendamos lo que es esa gracia que le dice el ángel a María, cuando ella le dice llena de gracia. Y quiero tomar un texto muy hermoso de Rainiero Cantalamessa. Él tiene un libro bellísimo que se llama María, espejo de la iglesia, y habla precisamente de esta encarnación, de cómo Jesús llega a habitar en el vientre de la Virgen María. Y habla también pues de esta gracia, que es la misma presencia de Dios que está llegando a María, digámoslo así, de una manera más especial, ¿sí? Esa gracia es, y aquí lo explica precisamente, dice, ¿qué significa para la iglesia y para cada uno de nosotros el hecho de que la historia de María comience con esta palabra gracia? Significa que también para nosotros, al principio de todo, está la gracia, la elección libre y gratuita de Dios, su inexplicable favor, su salir a nuestro encuentro en Cristo para darse a nosotros por puro amor. Significa que la gracia es el primer principio del cristianismo. Eso me pareció bellísimo porque es que, pues nosotros creemos como que esa gracia le llegó a María y ya. No, la verdad es que a través de María llegó Jesús, pero Jesús después nos prometió entregarnos el Espíritu Santo. Esa es la promesa precisamente a todos los que creemos en Él, a todos los que escuchamos su voz como discípulos de Jesús, ¿cierto? Y recibimos esa promesa, ese regalo del Espíritu Santo. Entonces, esa gracia que le llega aquí a la Virgen María no es solo para ella, es también para usted y para mí. Y ahí llega el significado también del Adviento. El Adviento significa advenimiento, es decir, que viene. Y la verdad es que el Señor ya vino a través de la Virgen María, vino Jesús a esta tierra, vivió aquí como un hombre, un ser humano como usted y como yo, ¿cierto? Vino a esta tierra, existió aquí, entonces vino, pero también viene en este momento, precisamente de Adviento, nos estamos preparando para recibirlo de nuevo en nuestro corazón. Y es precisamente lo que celebramos en esta época, la Navidad, el nacimiento de Jesús. Entonces y vendrá también, porque se habla de un futuro. ¿Cuál es ese futuro? Allá, cuando ya nos habla en la palabra de Dios de la parucía o el final de los tiempos,
o también se habla del escatón, la escatología, el último tiempo, ¿sí? Entonces es allí donde se nos revela el Señor plenamente y eso es lo que toda la humanidad espera, que nos realicemos plenamente en Él. Y será pues el encuentro cara a cara con el Señor. También habrá un encuentro personal, digo yo, ¿cierto? Cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando cada uno tenga su Pascua, ¿cierto? Pase de este mundo a la presencia del Señor. Eso sí, que creamos en el Señor, que lo aceptemos en nuestro corazón. Realmente, pues desde que somos bautizados tenemos esa invitación a vivir esta gracia, esta presencia de Dios que el Señor quiere permanecer en nuestros corazones. Solo que nosotros, como que, como dicen los teólogos, estamos en el ya porque Jesús, nuestro Salvador, ya vino, pero en el todavía no, porque cada uno tiene que aceptar en su corazón al Señor. Entonces, es esta experiencia del advenimiento, de la llegada del Señor, pero también que cada uno preparemos el corazón. Y la Virgen María, cuando está allí en la Anunciación, estaba viviendo esa experiencia. ¿Cómo se prepara el corazón? Con oración. Eso era lo que estaba haciendo la Virgen María allí, en su casa. Un día, como seguramente tenía costumbre, estaba orando. Y es allí donde experimenta ese diálogo con el Señor a través de las palabras del ángel que lo hace a ella esa madre de Jesús. Entonces allí le dice pues como la clave, ¿cierto? Llena de gracia, pero también el Señor está contigo. Y esta es una promesa, el Señor está contigo, se la hace a la Virgen María, pero también es una promesa que está para usted y para mí en toda la palabra de Dios. Imagínese que 365 veces en la palabra de Dios aparece esta frase, yo estoy contigo. Es hermoso. Esos 365 equivale a los días del año. Y es la invitación para que usted y yo estemos en esa presencia del Señor todos los días de nuestra vida. La Virgen María aceptó esto inmediatamente. Por eso es que decimos, y es realidad, la palabra se encarnó en la Virgen María. ¿Por qué? Porque es que ella acepta la palabra de Dios allí a través del ángel. La acepta y la hace realidad en su vida. Entonces, cuando pues, la Virgen María, como se dice acá, se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo, porque realmente está, ocurriendo algo sorprendente, fuera de lo común, digamos, en la historia. Y la Virgen María, también en su oración le ocurría algo especial en ese momento de la anunciación. Entonces, realmente ese turbar no es tanto de miedo, sino de saber que la presencia de Dios la embarga. Muy parecido, digo yo, a la experiencia que tiene el profeta Isaías, que cuenta por allá en el capítulo 6, en que estaba en el templo y experimentó esa presencia de Dios que le decía que lo quería enviar para que llevara su palabra al pueblo de Israel. Y él incluso dice, es que yo no soy digno de esa presencia, y le dice a Dios que él no es digno de llevar su palabra, pero Dios le dice que no se preocupe, que Él le purificará sus labios y envía unos ángeles en aquel momento, dice también serafines, que le purifican sus labios para que Él pueda proclamar la palabra. Pues la Virgen María está allí viviendo una experiencia mucho más grande que la de Isaías, porque es ese momento en que el mismo Dios viene a habitar en ella.
es que es algo grandioso. Yo digo que no lo alcanzamos nosotros a comprender, pero es algo maravilloso lo que está allí ocurriendo. Y entonces el ángel mismo le va a decir que no tema, porque, pues le dice María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, Dios la ha elegido y la ha llamado por nombre propio para esta misión, la de ser la madre del Señor. Y yo me adelanto un poco, ustedes ya saben, pues como el ángel le dice quién es Jesús, ¿cierto? Que es realmente es el Hijo del Altísimo. Y más adelante, digo yo, que cuando ya nos habla de el ángel que le dice, pues porque María dice, cómo va a ocurrir esto, cierto? ¿Cómo va a suceder esto de que yo voy a tener ese hijo si todavía pues ella no se había casado con José, no habían tenido relaciones íntimas porque no habían celebrado su boda? Entonces el ángel le va a responder que es el Espíritu Santo el que vendrá sobre ella y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Es allí donde ocurre ese milagro de transformar, digámoslo allí, su vida, la vida de María, porque es el Espíritu Santo el que viene a habitar en ella. San Agustín dice que no es solamente, digamos, la gestación material, sino que en ella, en María, ha ocurrido primero una gestación, podríamos decir, en el corazón, porque Jesús se ha formado en primer lugar en su corazón. Y dice San Agustín bellamente, y a eso estamos invitados nosotros, ¿sí? Como fieles discípulos del Señor, a dejar que el Espíritu Santo forme en nosotros al mismo Jesús. Y dice San Agustín, por eso entonces exclamemos alabanzas, porque el Señor está también habitando en nuestros corazones. Por eso con la Virgen María, entonces proclamaremos el Magnificat, porque el mismo Dios quiere habitar en nuestro corazón. Somos indignos, como lo decía el profeta Isaías que les contaba, o también la Virgen María, que ella, siendo esa mujer tan especial, también pues como que se turba ante la presencia de Dios, cuanto más nosotros que somos pecadores, que le hemos fallado tanto al Señor. No merecemos su presencia, pero es Dios que se ha enamorado locamente de su criatura, como dice Santa Catalina de Siena, que es bellísimo, se ha enamorado locamente de usted y de mí, y quiere hoy venir a su corazón, habitar en el pesebre de su vida. No somos dignos porque tenemos un corazón todavía lleno de pecado, pero ahí el Señor quiere que lo limpiemos en este Adviento, que nos acerquemos a Él, que nos dejemos transformar por Él, que dejemos habitar al Salvador, a Jesús, que nazca en nuestro corazón. Entonces, allí, cuando María acepta esta presencia de Dios que lo ha hecho con tanta fe, con tanta confianza en el Señor, porque eso es lo que ha hecho María. Ella le abre todo su ser al Señor y está dispuesta a hacer lo que el Señor le diga, está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Nosotros con mayor razón estamos invitados pues a hacer esa voluntad del Señor en nuestra vida, para que el Señor se manifieste también en tu vida y en mi vida. Y en la medida en que le abramos el corazón, vamos a ver que Él va a obrar maravillosamente en nosotros. A veces nos quedamos sorprendidos de lo que Dios hace en la vida de cada uno, ¿cierto? Y el Señor pasa de muchas maneras y pasa sanando y liberando y limpiando, limpia el corazón, también limpia de enfermedades. Hoy precisamente hablaba con una amiga
que venía desde la época de pandemia con un cáncer muy severo. Le habían hecho muchos tratamientos, mucha quimioterapia y había sufrido bastante. Estaba ya, digamos, casi que paralizada por todos estos tratamientos de la quimioterapia, no podía hacer casi nada. Ella me contaba, pues, como todo su sufrimiento, su dolor. Y hoy ella me decía: "Luzma, yo renuncié a la quimioterapia hace unos meses, porque, pues, cada vez terminaba un proceso, a veces de 12 sesiones, y llevaba ya 3 años en esta circunstancia, sí, y un tratamiento muy difícil que me dejó muy debilitada. Y ya el médico, pues hace unos 3 4 meses, le dijo: "Bueno, descanse un poquito porque le vamos a empezar otro proceso de quimioterapia". Ella dijo: "No, yo ya quiero entregarle mi vida al Señor. Si Él me quiere llevar mañana o pasado mañana, que me lleve, pero no quiero hacer más tratamientos. Estoy aquí postrada en la cama, me tienen que llevar, pues, para todos los lugares. Yo ya no, pues, no es que no tengo calidad de vida". Le dijo al médico: "No, yo no quiero volver. Yo ya no me hago más tratamientos, me voy a entregar al Señor definitivamente". Y yo recuerdo que hace, pues, esos meses habíamos hablado y a mí me pareció demasiado arriesgado esta mujer. Y hasta pensé, no se lo dije, claro, con mucha prudencia, pero pensé: "¿Será que esta mujer se nos va a ir ya para el cielo? Ya va a ser su Pascua". Incluso una amiga me dijo, yo la fui, la visité y me impresionó tanto, tanto, que, pues no, ella se va a morir muy pronto, me dijo. Una amiga que la había visitado a ella y que era amiga mutua, pues, de las 2. Y entonces yo me quedé, pues, muy impactada. Imagínense que después de eso hubo una oración de sanación donde ella estuvo, muy especial, con Pablo Collazo, que nos ha visitado varias veces. Y a partir de ahí comenzó un proceso increíble en su vida, de una sanación impactante, pero impactante. Hoy en día se levantó de su cama, que estaba postrada, está recuperando toda su vitalidad y hasta me dijo: "Luzma, me voy en este diciembre con mi familia de vacaciones a otra ciudad". No he podido salir durante 3 años porque he estado, pues, pendiente de todos estos tratamientos, estaba muy débil, pero ahora recuperé mis fuerzas. Y estos días que el Señor me está regalando, no sé cuántos irán a ser, pero yo lo voy a aprovechar al máximo para disfrutar y estar con mi familia. Uy, me pareció algo bellísimo. Ver ese paso del Señor y esa entrega al Señor, porque es una mujer de mucha fe, una entrega, pero tremenda al Señor, y decirle al Señor: "Yo ya me entrego. Si tú me quieres llevar ya, listo, pero yo aprovecharé estos últimos días que tú me das". Entonces, les cuento esto porque uno va viendo esa presencia del Señor de muchas maneras, también con conversiones, personas que estaban en situaciones de crisis muy difíciles y cómo el Señor las ha sanado, las ha liberado, las ha rescatado, las ha llevado del pecado a la conversión, a una vida nueva. Pues hay momentos también, y como este también que les contaba de mi amiga, cómo el Señor muestra su sanación, y que el Señor pasa por la vida de las personas de una manera especial. Pues la Virgen María es esa mujer que ha creído en el Señor, que ha esperado en el Señor, aún en medio de circunstancias muy difíciles, porque a ella también le tocó en esa época de ella vivir que el pueblo estaba en crisis, estaba subyugado por Roma, recuerden toda la historia. Estaban los celotes, que eran especie de guerrilleros, habían guerras, habían encuentros muy duros, pues, donde muchas personas morían. Y la Virgen María es la mujer que cree en el Señor, confía en el Señor,
porque es el Señor el que rescata de todas las circunstancias difíciles. Entonces, María es la que nos invita y a decir como ella, ¿cierto? Hacer la voluntad del Señor. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, en este momento de Adviento, en estos días de Adviento, que yo digo que apenas están iniciando, porque estamos apenas en la primera semana, la invitación es esa, ¿cierto? A que como María tengamos un corazón dócil para escuchar en primer lugar la palabra del Señor. Y ojalá en estos días que a veces se nos como que se nos escapa la experiencia de Dios, porque estamos como dejándonos llevar por todo el ruido que hay, por todos los asuntos que, pues como a través del medio en que vivimos, estamos pasando, ¿cierto? Tanto queriendo a veces hacer una fiesta familiar, pero como que nos sobrepasamos en algunas circunstancias en las que no obramos bien, ¿sí? Por ejemplo, en el licor o en, sí, como en comportamientos que no son de Dios. Y entonces ahí es donde tenemos que afinar el oído para escuchar la palabra de Dios y hacer lo que el Señor nos diga. Y también sacar los momentos, ojalá diario, para orar, para abrirle el corazón al Señor como la Virgen María, para disponernos a que sea el Señor el que actúe en cada uno de nosotros, el que haga maravillas en cada uno de nosotros y que permitamos que en nuestro corazón habite también nuestro Señor Jesucristo, así como habitó en María. Entonces te invito para que terminemos con una oración. Si quieres cerrar tus ojos y abrir tu corazón y decirle al Señor, yo te alabo y te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú vienes hoy a mi vida a hacerme una invitación, dándome el testimonio de María, nuestra Madre, la Madre de Jesús, para que como ella, nosotros seamos dóciles a tu espíritu, Señor. Dejarnos guiar por tu espíritu. Dame también un corazón sensible, Señor, a tu palabra. Que yo cada día escuche tu palabra y la guarde en mi corazón. Que por las distracciones de este mundo no me deje llevar, que no me deje olvidar tantos mensajes que tú me das, Señor, pero que muchas veces me los dejo arrebatar por el sinsentido de vida, por las preocupaciones, por como, sí, por las distracciones. Pero hoy quiero disponer mi corazón para que seas tú, Señor, el que vengas a habitar en mí. Hoy quiero disponer mi corazón para que sea tu espíritu el que me vaya guiando y que me lleves a un cambio de vida, a una vida nueva. Que yo descubra que realmente Jesús quiere nacer en mi corazón y a partir de su nacimiento darme una vida nueva. Por eso hoy te decimos, ven Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi familia, ven a mi historia, ven a mi ciudad, a mi país. Te necesito, Señor. Te necesito porque muchos asuntos en lo personal, en lo familiar, en lo social, no están bien. Necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados y solo tú puedes ayudarnos a construir un mundo nuevo, un mundo mejor, un mundo donde seamos felices, donde disfrutemos de estar aquí vivos en tu presencia, donde disfrutemos que no estamos solos, sino que estamos en tu amor y en tu gracia. Por eso con la Virgen María
De nuevo te decimos, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, me alegra pues compartir esta meditación con ustedes y que sigamos dispuestos a escuchar la palabra del Señor y muy unidos a la Virgen María, ella que ya ha vivido esta experiencia, para que ella también interceda por nosotros. Dios los bendiga.